Ahí también aprendí mucho. Y creo que entre otras, por esa experiencia, yo quería contar y ayudar a la gente a entender, entre otras cosas, qué había, por qué eh, tantos de mis amigos, compañeros de 18 años como yo, murieron en esa guerra. ¿Por qué? Eh, y, pero lo que encontraba era un periodismo que estaba lejos de las maneras de contar que a mí me atrapaban en los cuentos, en las novelas, en las películas. Y ahora en tantos nuevos medios, los podcasts, los cómics de no ficción, las series basadas en hechos reales en las plataformas. Eh, y encontré en el periodismo narrativo que cuenta como si fuera literatura, aunado a los documentales que cuentan como si fuera una película, hechos reales y te hacen no solamente emocionarte con personajes inventados, sino entender lo que pasa al otro lado del mundo donde hay guerras, o en tu calle donde también hay otras guerras, o en tu casa, o frente al espejo. Hace poco publiqué última crónica en la revista de estudios latinoamericanos de Harvard. Eh, el propósito de toda esa última revista era ver de qué manera un grupo de escritores latinoamericanos veíamos Estados Unidos en este momento en donde con el gobierno de Donald Trump yo siento que hay una vuelta a algo que yo viví en los años 70 y 80, de un desapego y de una incomprensión de qué, qué están estos gringos, por qué eligieron a Trump y por qué lo dejan hacer cosas como eh, un grupo como el ICE que te escuchan hablando español en la calle y a la media hora estás en otro estado, en una cárcel horrible manejada por una gran corporación privada que pagó las campañas de los diputados que aprobaron eso. Mm. Entonces a mí se me ocurrió eh, agradecerle a un grupo de estadounidenses que a lo largo de mi carrera a mí me enseñaron que era a ser mejor periodista y yo creo que a ser mejor persona también. Y una historia de la que nunca me olvido, yo tal vez tenía la edad de ustedes o un poquito más, yo estaba empezando mi carrera y vino a Buenos Aires un grupo de cantantes, bailarines y actores, sobre todo actrices, para hacer una obra sobre uno de los pioneros del jazz, Fats Waller, y se llamaba Ain't Misbehaving, no me estoy portando mal. Y era muy profunda, muy divertida y mostraba desde el humor y desde el desparpajo la situación de los negros en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Yo estaba en ese momento en mi etapa latinoamericanista más fuerte, digamos, y ya terminó la conferencia de prensa y me quedé hablando con 4 o 5 actrices del elenco. Eh, y yo
les dije, es que Estados Unidos arremete contra América Latina, nosotros somos las víctimas, ustedes son parte de un imperio. Eh, y una de ellas y después las demás me dijeron, vos te miraste en el espejo, a mí. Dice, vos sos un hombre, vos sos blanco. Nosotras somos mujeres y somos negras. Los países no son personas, están compuestos de personas. La, es tu. A ver, ¿cómo fue tu infancia comparado con la nuestra? Y de a poco, digamos, se apagaron las luces, yo me quedé hablando con ellas y tratando de entender ese mundo, no de Estados Unidos como una entelequia, como un imperio de pequeños Trump, sino el sufrimiento, la lucha y el triunfo de estas mujeres negras, nietas o bisnietas de esclavos, que transformaron su historia terrible no solamente en gran arte, sino en el arte creado por los descendientes de esclavos, que es el mejor arte de Estados Unidos, la música de Estados Unidos, eh, diferente de lo que hacían los blancos en esa época, que era tratar de imitar lo europeo, era crear cosas como el jazz, como el rock, y después como la música urbana, todo es principalmente producto de este grupo de, de negros que tenían, pese a lo que les decían, que eran brutos, que eran estúpidos, que no iban a llegar a nada, eran los que hicieron algo tan hermoso, tan potente y tan perfecto como la obra que yo al día siguiente vi y, y me fui después a esperarlas, a decirles, ustedes tenían razón. No solamente por lo que yo vi en el escenario, sino porque yo volví a mi casa y me miré al espejo. Una clase online de hoy tiene esa extraña realidad que no tiene la clase presencial. Yo los estoy viendo a ustedes en una pantalla y en otra pantalla, mientras cuento esta historia, me estoy viendo a mí. Eh, ¿Quién es uno? Parece una pregunta eh, poco lógica para ser un buen periodista, pero yo creo que es la pregunta esencial. ¿De dónde viene uno? ¿Quién es? ¿Desde dónde ve la realidad? Eh, la, yo durante muchos años di aquí en Santiago de Chile la materia, el ramo, la asignatura de introducción al periodismo, la primera materia de la carrera. Y yo llegué de dirigir una maestría en Barcelona y la mayoría de mis alumnos venían de familias de dinero. Digamos, esto costaba 11.000 euros, eran como 13, 14.000 dólares, un curso intensivo de 9 meses, solo para que se hagan una idea de que no era para cualquiera. Eh, y en ese ambiente yo dirigía trabajos de periodismo narrativo en donde los alumnos tenían que salir a la calle y en parte tenían que meterse en edificios, en empresas, en ministerios. Y yo les decía, un periodista, y yo me lo creía, eh, no se acerquen diciendo, disculpe, ¿puedo entrar? No, ustedes pasen nomás y digan buenos días, eh, como si tuvieran derecho porque ustedes son periodistas y tienen derecho.
Eh, y entonces, a veces van a decir, oh, momento, paren ahí. Pero muchas otras veces eh, van a, digamos, la actitud de decir, yo tengo derecho a estar acá, yo tengo derecho a hacer estas preguntas, porque yo represento a mi público, a mis lectores, a mis televidentes, a la sociedad. Eh, y entonces eso que nadie me cuestionó en Barcelona, empecé a decirlo en las primeras clases en Santiago, en donde el 72% de mis alumnos están con gratuidad porque sus familias son del 40% de ingresos más bajos. Y, eh, y la gran mayoría de ellos son la primera persona, la primera generación de su familia que va a la universidad. Y de la misma forma en que hace 30 años me pararon el carro las actrices norteamericanas, estos chicos me dijeron, pero profe, mírese usted y mírenos a nosotros. A usted no lo paran. De rubio, bueno, yo antes de tener el pelo blanco era rubio, tiene ojos celestes, eh, hasta yo siento que por mi, por de dónde vengo yo, de una familia burguesa, camino distinto. Eh, a nosotros nos paran, a usted no. Y ahí yo, me impactó mucho eso, que yo no lo había visto de esa manera. De la forma en que nosotros miramos el mundo es como también lo contamos. En los grandes medios del poder, los periodistas de economía, aunque ganen poquito y lleguen en transporte público, se creen parte de ese mundo de empresarios que los invitan a comer para comprarles su mirada y su voluntad. Cuando los años que yo trabajaba en el diario llegaban las fiestas, llegaba Navidad y a nosotros los periodistas de cultura, de medio ambiente, de sociedad, tal vez alguien nos mandaba una florcita, en las mesas de los de economía llegaban unas bandejas llenas de jamón español, de champán. Y ya en esa época yo dije, a estos los están comprando. Es eso, digamos, es otro tema, pero yo siento que está muy relacionado. Uno cuando es alumno no se da cuenta lo que es escribir cuando lo que escribís o lo que decís o lo que mostrás tiene efecto y te quieren comprar la mirada. Por eso yo creo que es importante saber desde qué mirada uno está viendo ese mundo y enriquecerla. Y yo siento que cuando nosotros miramos a gente distinta y tratamos de entenderlos y de explicar su mundo, eh, nos estamos enriqueciendo, nos estamos transformando en alguien que es capaz de mostrar esa gran variedad y mostrar lo que hay detrás de los dolores, de los odios, de los problemas que hay en todos lados. Yo siento que eso, que ser, para mí, ser periodista narrativo, creo que me hace mejor persona, pero definitivamente nos hace, y a lo largo desde la década del 90 que enseño esto, siento que es no solamente un buen oficio, un oficio cada vez más necesario en tiempos
de mentiras, de inteligencia artificial, de redes sociales, de bots, de cosas de las que podemos hablar si quieren. Eh, pero también es cada vez más necesario el entender uno para explicar a otros a través de historias, que es como los países y las religiones y las sociedades se explican quiénes somos a través de historias. Eh, y esto es para mí el corazón del periodismo narrativo, que es no solamente, digamos, este es la versión española de mi libro Periodismo Narrativo. No es solo de lo que trabajo, sino eh, la forma en que aprendí a ver el mundo, a los demás y a mí mismo. Eh, ¿Cómo estamos? Estamos mal de tiempo. Eh, Por acá hay unas preguntas. sí, adelante, adelante, adelante. Adelante, licenciada. Roberto, pues nosotros con Antonio leímos el libro de periodismo narrativo y hay un apartado pues bastante interesante en que los primeros periodistas fueron los evangelistas y no lo habíamos visto. Es una forma interesante de poder hablar sobre periodismo. Em, ¿Qué recomendación tiene para los alumnos en cuanto a justo ese tema que mencionaba hace un momento de la inteligencia artificial, pero cómo seguir haciendo ese periodismo narrativo cada vez más cercano a la gente? Sí, hay, yo creo que todo avance tecnológico, este es un avance demencial, digamos. Yo creo que es distinto de la invención de la imprenta, de la computadora, de, de- de todo, porque eh, es al mismo tiempo una enorme ayuda, una gigantesca ayuda, como si uno lo toma como ayudante, pero si uno delega en la inteligencia artificial la producción de textos o de videos o de productos periodísticos. eh, lo primero que me parece importante es que, eh, primero, uno está eh, engañando, engañándose y engañando a los demás. Si uno presenta como algo escrito por uno, digo escrito, pero digamos, esto se aplica a cualquier formato de comunicación, ¿no? Eh, y lo primero importante es que si uno mismo, y para mí eso es fundamental, uno no es eh, completamente objetivo, nunca, porque uno escribe o uno piensa o uno hace las preguntas o a uno hasta lo ven como es uno. La inteligencia artificial o la generación de textos, como por ejemplo ChatGPT, tampoco es neutral. Eh, lo que hace por uno es, si uno es la cabeza pensante, te enseña a buscar, conseguir, ordenar y comparar datos. Y hasta ahí yo creo que eso es súper positivo. Pero en el momento en que usa esos datos para crear un relato, ese relato está basado en una experiencia, en una identidad, en una forma de pensar que no es artificial. Está basada en los que lo crearon, que tienen sus intereses, que tienen sus ideas, su forma de pensar, eh, y en, aprendieron de lo que está disponible en Internet. Y entonces van a repetir, nunca van a ser eh, disruptivos, creativos, romper con, digamos, decir, pensar las cosas de otra manera. Lo hacen
de una forma que ya yo creo que sobre todo los profesores que tenemos algo que nunca nos imaginamos que iba a ser nuestro trabajo principal, que es que cuando nos mandan una prueba, un examen, tenemos que ver si la escribió la alumna, el alumno, la escribió la inteligencia artificial. Y cada vez más nos damos cuenta de que es una forma cuadrada de entender que está basada en los presupuestos. No, no es que te salís del prejuicio, es que es un prejuicio que no es el tuyo. Y yo creo que uno mismo sí se dedica a entender y domar sus propios prejuicios, puede llegar a ser alguien que entiende a, a los otros y que puede ayudarte a comprender realidades distintas. Pero esto está basado en prejuicios que no entendemos y que además están ligados a algo que ha sido ya exitoso y que está en todas las plataformas. Lo viral, por ejemplo, ¿no? Eh, el otro día vi una cosa muy, muy interesante. Le preguntaban a varias generadores de texto si la guerra de Trump con Irán era legítima o ilegítima. Y después dijeron, bueno, estos son los dueños y estos son los que financiaron los miles de millones de dólares del desarrollo de cada una de estas plataformas. Y el que tenía eh, y más influencia de los grandes multimillonarios de Estados Unidos que apoyan y son financiados por el fisco norteamericano en manos del gobierno de Trump, tenían una explicación de que eso era eran acciones y era una guerra legítima. Y cuanto más se separaban de ese control, de un poder ligado al poder político y económico y tecnológico de Estados Unidos, te decían absolutamente todo lo contrario. Uno le preguntaba a ChatGPT de una cosa, le preguntabas a Claude, te decía lo contrario. De la misma forma en que uno casi confiar en una sola herramienta, decís, esta yo la conozco, así que la pregunta que me hacen en el examen yo se la hago a este. Eso es como un periodista que tiene una sola fuente. Cuando hablar con muchas personas es lo que te da una variedad de opiniones. Para mí, yo creo que donde están ustedes, que es la experiencia de estudiantes universitarios, eh, es lo que te permite encontrarte con gente que piensa distinto y con gente que ha tenido y tiene una vida distinta. Y eso es invalorable. Uno, cuando sale, si solo está en su casa, piensa lo que piensan en tu casa. Y eso, digamos, hay gente que dice, yo después me acerqué a gente muy distinta, pero me quedo con lo que me enseñaron en casa. Y hay otros que dicen, no, 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 yo me di cuenta de que esto no era lo mío, que ellos eran muy cerrados o muy eh, prejuiciosos o y me acerqué a otras cosas. No es necesario al abrirte a otras realidades y otras mentalidades necesariamente cambiar, pero sí reexaminar tus ideas. Y esto yo siento que es fundamental para todo el camino del periodismo narrativo. El periodismo narrativo busca, a veces encuentra una historia y uno dice, qué historia más buena, más interesante. ¿Sobre qué es esta historia? ¿De qué temas
puedo entender yo y hacer entender a otros, explicar a otros a partir de esta historia. A veces empezamos de la otra punta. Hay un tema que que nos interesa, eh, y decir, voy a buscar, sobre este tema voy a buscar una historia. De la historia uno busca el tema o del tema busca la historia. Pero el periodismo narrativo no es la historia suelta de la noticia, ni tampoco es el tema árido de la mirada científica, sino que es la historia más el tema, la historia que cuenta el tema. Y para todo eso uno tiene que estar, yo siento preguntándose por qué este tema o por qué esta historia me convoca. ¿Por qué siento que esta es una historia que tiene que ser contada y además que tiene que ser contada por mí? Que yo soy la persona. Esto muchas veces cuando uno trabaja en un medio le toca lo que le toca. Cuando estás en una clase, haces lo que te mandan. Probablemente en la carrera académica, ya en el último o el penúltimo año, cuando elegís un tema de tu tesis de graduación, y ya no es lo que te mandaron, sino uno que elegís, es el momento en donde uno dice, ¿qué es lo que a mí me convoca? ¿Qué va a hacer que no durante una semana, sino durante un año me levante todos los días a buscar datos, documentos, fuentes, eh, y tratar de construir una historia que no se había contado antes? Que para mí es ese es el punto y la importancia del trabajo final o tesina de grado o tesis en una carrera universitaria como la de ustedes. Eh, Gracias, Roberto. Aquí del lado Adelante. derecho nuestro, izquierdo para ti, Ujú. está Bárbara, que quiere hacerte una pregunta. Hola, ¿qué tal? Un gusto, licenciado. Tomando en cuenta el tema que estamos hablando sobre la actualidad y el tema de la importancia de las historias, a mí me gustaría saber cómo define usted el periodismo narrativo dentro del panorama actual de los medios de comunicación, considerando que ahora todo es más rápido y que las historias se desvanecen casi al instante de la mente de las personas. ¿Cómo es que estas historias que nosotros nos esforzamos por contar con mucho desarrollo, a veces no pueden durar? ¿Y qué considera usted en relación de ese tema? Creo, la otra vez habían movido la pantalla, la cámara, ¿no? Porque yo creo que no te Sí, veo. te cuento que que funciona automático, pero mira, No, esto es la inteligencia artificial. A veces funciona, a ¿ves? veces no, ¿no? Sí, Entonces, solo para que la vea, Bárbara, se puede sí. parar un Ah, poquito a la no, izquierda, más como por donde está Moisés. Más para acá. Sí, ahí. Bárbara, ¿has visto últimamente series o documentales en plataformas como, no sé, tenés Netflix? Sí, sí, tengo todos los servicios. ¿Y qué es alguna serie larga que que te haya gustado últimamente? Walking Dead. ¿Cuántas, cuántas temporadas? 13. 13 temporadas. La misma, ¿sabés qué? Muchas veces uno disocia su gusto, su vida, lo que te atrapa, a veces digamos, de libros gordos. Yo estoy leyendo un libro en este momento que tiene 879 páginas. Eh, Series sí, como Breaking Bad, como eh, Mad Men, o series latinoamericanas. A mí me atrapó dos series argentinas recientes, El Marginal, de una cárcel, y y la Envidiosa, de,
están en Amazon Prime. Yo también tengo Movie, tengo Amazon. Y en la generación, cuando yo tenía la edad de ustedes, el tamaño largo típico del producto audiovisual era la película. Película de 1 hora y media, 2 horas, digamos, las grandes sagas de, ¿no? 3 horas. Eh, y, y las historias empezaban y terminaban en una película. Al mismo tiempo que nos están diciendo que la gente no se interesa por nada más largo que 1 minuto de TikTok, el tamaño básico de consumo de historias es la serie de plataforma. Y que hace que lo que desde la época de las grandes novelas del siglo XIX, que venían en capítulos, en los diarios, en folletines, y uno iba al kiosco a comparar, a ver, saber cómo seguía la historia. Tal vez uno de los grandes clásicos de nuestro mundo del periodismo narrativo es algo que les recomiendo a todos, el relato de un náufrago de García Márquez, que está gratis en PDF online y lo pueden leer en el teléfono. Mejor en una computadora, mejor comprarse el libro. Y era algo que no ha terminado, no ha desaparecido con esto que nos quieren convencer de que la gente no soporta nada largo. Y es que si no te atrapa, si no te crea misterio, preguntas, dudas, una trama en donde querés saber qué va a pasar después, un minuto es suficiente. Hay muchos productos de las redes que ustedes pueden acordarse en este momento en donde duran 1 minuto y ese minuto ya es demasiado largo. Y la serie que cada uno de ustedes lo atrapa y que dice, bueno, ya vi 2 temporadas en una maratón, pero digamos, hasta las 4 de la mañana y llegué acá a la universidad durmiendo 2 horas, pero no puedo esperar a volver a casa y ponerla de vuelta para ver cómo sigue la temporada 3. ¿Por qué? Sigue existiendo la creación del gusto por seguir una saga, una historia larga, a pesar de este otro, eh, esta otra creación de lo chiquitito, ¿no? Yo siento que el concepto que en la mayoría de los idiomas europeos es la base de la palabra periodismo, se dinamitó en este siglo. ¿De dónde viene la palabra? ¿Cuál es la raíz de la palabra periodismo? ¿Sí? ¿No? Es periodo. El periodismo es información que se da periódicamente. Ese periodo en los idiomas de nuestro alrededor está mucho más definido, es exactamente un día. ¿Cómo se llama periodismo en inglés? Journalism. Viene de journalisme en francés y journalisme viene de jour, y jour es un día. Giornalismo en italiano, journalismus en alemán. Y eso era porque
a principios del siglo XVIII empiezan a surgir los diarios, también llamados periódicos. El periódico se refiere al mismo periodo de periodismo y es sinónimo de diario porque ese periodo es de un diario. Empiezan primero los matutinos, que todavía existen, no sé si en Guatemala todavía hay diarios en papel, y trabajo para los chicos, los canillitas que los venden en los semáforos, o ya no. Eh, y después, con el gran cambio a finales del siglo XIX, empiezan a aparecer los vespertinos, que salen cuando la gente sale de trabajar y de las fábricas y van a las grandes estaciones de trenes y de buses. Eh, y entonces esas redacciones producían contenido durante el día, cerraban. Yo era segundo jefe de política del primer diario donde trabajé y 2 veces por semana me tocaba cerrar el diario. Y entonces teníamos que cerrar, ojalá a las 12, máximo a la 1, porque a las 5 de la mañana estaban los camiones esperando los paquetes de diarios para distribuir a los kioscos. Y los primeros que estaban eran los que iban al interior. Tenían que estar más temprano para que bien temprano en la mañana estuvieran ahí. Eh, y entonces las noticias eran algo que no podías, que tenía que ser pensado, podía uno contrastar, confirmar, porque no salía instantáneamente. Tenías, si la noticia era en la mañana, si el famoso se moría al mediodía, tenías hasta la noche para redactar el obituario, las noticias, pedir eh, reacciones. Entonces tenías tiempo, pero no tenías más tiempo. En este momento eh, ya no existe ese periodo básico. Hubo un momento clave en donde fue muy interesante el anuncio del diario El País de España, que nació en 1976, en donde cuando apareció Internet dijeron, bueno, tenemos el diario en papel, ese es el producto que hacen nuestros periodistas y hay un equipo B que pasa eso a la web. A finales de los 90, cuando yo llegué a vivir a España, una de las series más famosas se llamaba Periodistas. Estaba protagonizada por José Coronado, y José Coronado era el director de un diario como El País, y, pero se peleaba con el poder y los dueños del diario eran aliados del poder. Entonces, ahora como si un ministro lo quieren sacar de en medio y lo mandan de embajador a Turquía. Y a este lo mandaron a la web. La web era secundario. Hubo un momento, yo creo que más o menos para la época en que ustedes estaban naciendo, en donde fue exactamente al revés. Y el lema decía, El País, diario independiente de la mañana. ¿Por qué? Porque salía todas las mañanas. Y uno se lo encontraba en el kiosco a la mañana. Ahora, El País y todos los demás, digamos, la Prensa Libre, y la Jornada de México, y el Mercurio de Chile, el New York Times, ni mañana, ni tarde, ni noche. Es cuando esto esté. Y eso significa que, por un lado, hay un movimiento hacia la rapidez, que es peligroso, es muy bueno, es un gran desafío, es un aprendizaje para los periodistas que tienen que aprender a trabajar rapidísimo. El que tiene la primicia trata de darla lo antes posible y ganarle a los demás. No es que todos salen a la mañana.
No es que todos los informativos de la televisión salen a la noche, no es que la radio empiece la hora de las noticias a las 6 o a las 7, es siempre. Y eso hace que uno se entere rápidamente. Esto es en cierta forma un servicio para el público, pero es un peligro tremendo, porque normalmente el primero que llega es el que no se tomó el tiempo de confirmar. Yo lo comparo con dos actitudes de dos tipos de jugadores de fútbol. El goleador termina el partido y si uno hace la serie de, eh, de tiros que tiró despacito a las manos del arquero o a cualquier lado, son 20, pero metió 2 goles. Lo que van a repetir hasta el cansancio son esos 2 goles, no importa lo que falló. El arquero, la mentalidad del arquero es que puede tener 100 atajadas magistrales. Le metieron un gol tonto, eso es lo que todo el mundo repite. Nosotros como periodistas tenemos que ser como el arquero. No el típico periodista que quiere, que apenas escucha un rumor, lo publica, porque no importa que después te lo desmientan, una vez va a ser cierto y metiste el gol, eso es un desastre. Roberto, Entonces, gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dale. Del lado tuyo derecho, pues se encuentra Darly. Sí, Está haciendo una historia con los bomberos acá en Guatemala y tiene una pregunta para sí, ti. sí, sí. No escucho. Buenos días, Roberto. Mucho gusto. Ah, Mi nombre es Darling. Tengo hola. una consulta. Sí, Actualmente estoy llevando fotografía periodística y estoy realizando un trabajo narrativo del trabajo que realizan los bomberos aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde respetar la dignidad de las víctimas? la, la, el, hasta dónde respetar dijiste la dignidad, La dignidad de las víctimas. sí, uff, mucho. Eh, yo- eh, lo, lo difícil es obtener el consentimiento en una situación de rapidez y, de, y dramática, ¿no? Eh, lo primero que te diría es que si tenés 10 segundos, te acerques con la cámara baja, le digas que sos periodista que estás haciendo un trabajo y si le podés sacar fotos. El gran problema es que eso muchas veces lleva a fotos posadas, a que tiene, digamos, uno dice, ay, tiene conciencia de que le estoy sacando una foto y pone cara de foto. Eso no es lo que quiero. Yo creo, y en eso hay enormes discusiones, que, que es mejor correr el riesgo de que no sea tan buena la foto que eh, pasar por encima la, eh, de la dignidad de las digamos, una palabra que yo creo que es muy importante y en la que no debemos caer los periodistas, que es la revictimización. Eh, ahí también una posibilidad, siguiendo a los bomberos con los que vos vas y que ellos saben qué estás haciendo y te dieron su consentimiento, es por ahí el que no se vea, porque que no se vean las caras, que no se vea un momento de,
que ellos mismos les daría pena aparecer así en algo publicado. Y yo creo que como en tantas otras cosas, esto de, digamos, conocen ustedes esto de no hagan a otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. Eh, en todo momento decir cuál es digamos, que esta persona puede ser mi mamá, puede ser mi hermano, puede ser alguien, puedo ser yo, ¿no? Y entonces, si hay una señora que es víctima, decís, si otro fuera el fotógrafo y esta señora fuera mi mamá, yo, digamos, estaría de acuerdo con que se saque y se publique esta foto. Y si la respuesta es no, es que no. Gracias, Roberto, por tu respuesta. Mm. Por acá, Edgar tenía también rápidamente, pues ya nos está consumiendo un poco el tiempo. Tenía la última pregunta y pues lo escuchamos. Rapidito, entonces nos dividimos y luego va Carmín. Correcto. Mucho gusto, Roberto. Mi pregunta es bastante sencilla. Por ejemplo, si estuviésemos cubriendo una nota, ¿qué herramientas tendríamos para empezar a narrar la historia? Por ejemplo, desde el lugar de los hechos, ¿qué elementos podremos utilizar? Sí. Primera recomendación, no califiques tu pregunta. No digas ni que es sencilla, ni que es difícil, ni que es... la mayoría de las... por eso es súper bueno mirar. Yo tengo un ejercicio en estas clases de primer año de una conferencia de prensa en bruto, no lo que después editan. Y en la mayoría de los casos yo les digo, miren, esta fue la pregunta que hizo un periodista en esta conferencia de prensa. Y hacen una introducción y después hacen la pregunta. Y casi siempre, no solamente la pregunta funciona sin la introducción, sino que es mejor sin la introducción. Entonces, esto primero digamos, como muchas de estas cosas son lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado cuando yo estaba sentado ahí donde están ustedes, ¿no? Para cubrir algo, yo creo que hay un trabajo previo. Normalmente en estas clases yo tengo un PowerPoint, ¿no? Digo, antes, durante y después, ¿no? Entonces, lo que uno, digamos, tiene, y ustedes no saben cómo era otro mundo cuando no existía Internet. Y ustedes les llega, hay un incendio en tal lado o tal persona va a dar una conferencia de prensa y ustedes se suben o al auto del diario o a su propia moto y van a ciegas. En este momento, con la posibilidad de prepararse, es inaceptable ir a ciegas a ningún lado. Entonces, lo primero es que llegar al lugar es tu segunda tarea. La primera es ir preparado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber de antemano? Y tiene que ver con sobre el lugar, sobre las personas, sobre quién convocó, sobre por qué es esto, sobre qué te quieren dar, o muchas veces cuando alguien convoca a los medios, quiere decirte algo y entonces uno tiene que tener dos precauciones. Primero, saber todo lo posible sobre lo que van a querer venderte, estar preparado, ¿no? A su jugada, para tu jugada. Y lo segundo, aprovechar y qué otras cosas, por qué, por ejemplo, ese personaje puede ser tener algo distinto de lo que te quiere vender, que es lo que vos le querés preguntar. No estás obligado a que sea exactamente lo mismo. Y de la misma manera, si se quema una fábrica, saber todo lo, digamos, ir en el transporte público o ojalá no andes manejando vos,
y saberlo todo sobre, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sobre esa empresa. En el momento de llegar, primero, ir lo antes posible. Llegar, no llegar justito, ni menos llegar tarde. Eh, el que hay, cuando uno está haciendo las prácticas y es el que llega tarde, hay algo que todo el mundo se da cuenta menos uno, que es todo lo que pasó antes de que vos llegaras. Uno no estaba, pero hay pocas cosas más dañinas para la reputación de un... Bueno, hay muchas cosas más dañinas, pero es bastante, digamos, de las cosas menos graves es bastante dañino decir otra vez llegó este tarde. Y muchas veces llegando antes podés ver si están nerviosos, si qué está pasando, todo lo que pasa antes de que pongan cara de estamos ante los medios. Eh, y mirarlo todo, escucharlo, olerlo todo, hablar con la gente que te convocó y que quiera hablar con vos, pero también tratar de hablar con todo el mundo, inclusive con gente eh, que, que, mm, que pasaba por ahí, te encontrás con sorpresas. Entonces, muchas veces cuando uno llega, por ejemplo, a un pueblo en donde ha pasado algo, te bajás del auto y aparece uno y muy servicial. Y decís, ah, qué bueno, este me quiere ayudar. No, este se quiere ayudar a sí mismo. Muchas veces eh, la mejor fuente es la que no te va a buscar, la que vos vas a buscar. No te quedes con los primeros. Y por favor, si ustedes hacen una crónica de viajes, no la empiecen con el taxista que te levantó en el aeropuerto, eso ya se hizo demasiado. Eh, y después chequearlo todo. Había una época en donde los funcionarios tenían sus tarjetas blancas, pero ahora yo creo que siempre es importante ir con una libreta, además de grabar. Nunca te quedes con esto seguramente debe ser así. Si no le entendiste el apellido, le das la libreta y le decís escribímelo. O de decirle, tiene una tarjeta. eh, si te habla de una institución, de una empresa, de una organización, ¿cómo se escribe todo? Yo hice una de las primeras cosas de las que estaba súper orgulloso en el año 88, era la entrevista a el director de Parques Nacionales. Y me preocupé de que todo, cuál era la situación de Parques Nacionales, el peligro, los guardaparques, los visitantes, el fuego. Y el tipo no era director de Parques Nacionales, era presidente. La cagué. Todo, no puse mal su título. Eh, esas cosas burocráticas que a uno le dicen, ah, lo mismo, no es lo mismo. Eh, y por eso en 40 años todavía no me olvidé. Otra pregunta. Gracias, Roberto. Sí, por acá de tu lado izquierdo puedes ver a Fralis. Ella tiene ahí la última pregunta. Si se puede meter más en escena para que lo vea. Hola Roberto, mucho gusto. Bueno, mi pregunta es en el contexto de la desinformación. Actualmente hay como que con todo esto de la inteligencia artificial se puede malversar, digamos, ciertos materiales. Entonces, ¿usted considera que con el periodismo narrativo o la crónica se puede frenar esta desinformación o reducir o combatir? ¿Y cuáles son sus consejos ante esto? Hay quien dice que hay buen periodismo, yo creo que hay buen periodismo y mal periodismo, así como hay
digamos, más allá de los géneros, hay buen arte y mal arte, ¿no? Yo sí creo, hay un capítulo que es el siguiente al capítulo de los Evangelios, en mi libro Periodismo Narrativo, que se llama Preguntas, y que son las preguntas básicas, las famosas 5 Ws, ¿no? El qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, quién. Y y eso yo no me lo imaginaba, pero en muchas universidades, en muchos lados, usan lo que les reparten, lamentablemente no comprando el libro, sino fotocopiándolo o sacándolo de internet, que está entero en PDF. Es ese capítulo. El periodismo, el contar historias no hace que uno tenga que tener menos eh, rigor con los datos. Dice, no, esto no es de edad. Ay, pero mire, yo escribo bonito. No, nada te justifica un error o un engaño. Entonces, digamos, un poco en ese capítulo, que lo escribí en el 2009, trato de explicar que no es menos, sino que es más, que amplía cada una de las preguntas el periodismo narrativo y eh, eh, que en cierta forma, digamos, no es que algo hecho a la rápida uno pueda decir lo que le parece que tal vez pasó. Siempre tiene que ser riguroso. Y en estos tiempos en donde el periodista profesional compite con cualquiera en redes, cuando yo empecé a trabajar, yo me acuerdo todavía la primera vez en que salió mi firma en un diario. Yo me levanté a las 5 de la mañana para ir al kiosco a comprarlo y llevárselo a mis papás y decía, acá está mi nombre. Ahora nuestro nombre y nuestra pluma y nuestro artículo está en el scrolling de las redes junto con el de cualquiera, y no hay casi uno cuando escribe en un medio, después el artículo está en X, yo todavía tengo Facebook, en Instagram, y uno a veces dice, te leí, dice, ¿dónde me leíste? Te leí en X. Digo, no, pero yo lo publiqué en el diario La Nación. No. ¿Cuál es la diferencia entre el periodista profesional y cualquiera que o dice lo primero que se le ocurre como el borracho del bar, o te quiere engañar haciéndose pasar por periodista, pero tiene su agenda, tiene sus intereses? Y uno cuando empieza a leer algo no sabe en manos de quién está. Lo va viendo a medida que va leyendo, que va escuchando. Por eso nosotros en cada artículo nos presentamos como periodistas profesionales, y lo primero es no cometer errores. Y yo creo que uno de los grandes principios de funciones del periodismo de hoy no es solamente contar la verdad, sino desmontar la mentira. Empezando por esta idea de las noticias falsas, que yo creo que es un concepto engañoso. Yo soy un defensor de que la palabra noticia solo se debe aplicar a las noticias verdaderas. Las noticias falsas no son noticias. Así como el falso amigo no es un amigo. ¿Queda una o ya? Sí, Roberto, tenemos muchas, la verdad. Pero por el tiempo, pues nos mató, la verdad. Y agradecerte pues, que estés acá. En realidad, te trajo hasta acá, te cuento una anécdota, rapidito. Te trajo hasta acá porque tu libro de periodismo narrativo, te lo comenté en algún momento, porque la licenciada Barrientos pues lo encontró por ahí, por una callecita de Cartagena. Lo compró, lo compartió en la oficina y nos pareció fantástico compartirlo también con los alumnos aquí en Universidad Mesoamericana.
Así que, mira, nos quedan muchas preguntas y son muy buenas, pero realmente el tiempo nos está fallando. A lo mejor las podemos escribir en el chat y nos pueden... Sí, sí, sí. Y si quieren, denle digamos, lo difícil es mi apellido, pero Roberto Herscher, si saben cómo se escribe, ya mi mail es robertoherscher@gmail.com Perfecto. y ahí me encuentran. Y Formular las háganme preguntas. preguntas. Me interesa ver, muchas veces uno dice, bueno, que como en teoría, por ejemplo, el proyecto de las fotos de los bomberos, es interesante, digamos, ya me dieron ganas de verlas. Hay un taller que yo doy en la Universidad Javeriana de Bogotá, centrado en la relación entre textos y fotos. El fotoreportaje me parece una de las cosas más interesantes y yo siento que en el momento en que se enseña, como lamentablemente eso fue una batalla que yo perdí en mi universidad, no existe ya la materia de fotoperiodismo. Eso entra dentro de lo audiovisual. Pero la foto no es como un camino hacia el video, no. Para mí es un género en sí mismo y muy difícil porque es congelar en un instante y en un encuadre un significado. Y en ese sentido, esa es una decisión que puede no tomar alguien que está digamos, haciendo un video más largo, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto el género del fotoperiodismo. Eso. Y me gustaría mucho, digamos, cuando quieran, vuelvo y hasta ir para allá me encantaría.